Creo que ya comenzamos. Básicamente, la idea de hoy es poder pues reconocer algunos elementos propios de eh, la unidad 3. Entonces, en este caso, pues yo pues estoy esperando que entren más estudiantes porque apenas hay conectados aproximadamente unos 37. Ahorita entran otros 39. Y pues digamos que ya cuando comienza a compartir ya me queda difícil aceptar. Solamente sería pues eh, poder seguir hasta que vuelva otra vez a descompartir y luego seguir con ustedes. Pero espero, pues básicamente podamos compartir de manera muy agradable este e-learning. Finalizando, pues yo les voy a dar el espacio muy corto para que, digamos, a grosso modo ustedes puedan manifestar si hay alguna inquietud de manera oral y yo con todo gusto trataré de resolverles cualquier inquietud. Voy a hacer lo más claro posible. De tal manera que, pues, si quedan algunas dudas, que sean mínimas. Digamos, el B-Learning no va a abarcar toda la unidad, pero sí va, digamos, como a esclarecer algunos elementos, porque, pues, si bien es cierto, ustedes saben que los tutores están haciendo o implementando una estrategia que es denominada CIPAS. Entonces, en este caso es importante que ustedes pues participen de esas estrategias precisamente porque pues los docentes planifican en gran medida las presentaciones para que ustedes puedan entrar, preguntar y desde luego ilustrar un poco el tema y el desarrollo de la unidad 3. Bueno, voy a compartir pantalla. Me regalan un momento, por favor. Bueno, por favor me pueden decir si ahí están viendo pantalla. Le agradezco mucho. A ver. Bueno, parecer creo que sí. Ok, muchas gracias. Bueno, ok, entonces, como les decía, muchachos, este es la última sección de e-learning, sección 3, geometría analítica. Pues digamos que se ha venido desarrollando la sección 1, sección 2 y esta la sección 3, que está en relación a los ejes temáticos que se han venido desarrollando durante todo el curso. Es así entonces que para se tienen unos objetivos importantes. El primer objetivo es fortalecer, en este caso, la temática unidad 3, en lo que tiene que ver con la geometría analítica, relacionadas a la ecuación de la línea recta, sus aplicaciones, rectas paralelas y rectas perpendiculares. Es decir, que vamos a marcar una ruta metodológica donde vamos a identificar la ecuación general, la ecuación canónica, ¿cierto? Determinar la ecuación de la línea recta a partir de dos puntos, determinar la ecuación paralela y perpendicular y aplicar los parámetros de una ecuación lineal en la resolución de situaciones problemas. Entonces, si nos damos cuenta, esos objetivos específicos que están allí me marcan la ruta metodológica para poder con ello entonces poder cumplir con ese objetivo grande que es fortalecer esta temática. Ok, las temáticas son línea recta, ecuación general, ecuación canónica, pendiente, ecuación punto y pendiente y aplicación de la ecuación lineal. Y digamos como que en sí
la relación que tiene directamente con las temáticas es las rectas paralelas, rectas perpendiculares y ejercicios con dichas rectas. Bueno, ok. Se entiende por línea recta, en este caso, siendo esta, pues, un objeto matemático, ¿cierto? En donde esta está definida por, en este caso, dos puntos sobre el plano. Y muchas veces, digamos, dentro de la connotación que se le da en los diferentes libros, pues también se le llama la curva, ¿cierto? Curva, ¿por qué? Porque en este caso, pues, hace parte del plano y tiene una relación directa con una función. Por lo cual, entonces, toda recta se puede representar en un plano cartesiano. Y por lo tanto, pues obviamente tiene un conjunto de puntos que desde luego están denotados por X y que se definen a través de una ecuación. Por lo cual entonces a esa ecuación se le dan unos parámetros y por lo tanto se define allí lo que nosotros llamamos como una ecuación general de la lineal. En este caso, pues hay un criterio o una definición más formal y es que por todo par de puntos A y B diferentes es posible trazar una y solo una recta, ¿cierto? Entonces, digamos que esto hace parte de la geometría euclidiana. ¿Por qué? Porque estamos enmarcados dentro de dos dimensiones. En este caso, pues la ecuación general, como la vemos aquí, ¿cierto? Está enmarcada por AX, BY más C, donde A, B y C, digamos en este caso, tienen que ser diferentes de cero. Porque, digamos, si estos se hacen ceros, posiblemente deja de ser una función, una ecuación general de la función lineal. Y lo que la hace lineal es que su exponente es igual a 1, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer un ejercicio aquí para poder identificar algunos elementos propios de una ecuación lineal. Entonces, tenemos 4 ecuaciones, de lo cual de esas 4 hay unas que son lineales y otras que no lo son. Entonces, si nos damos cuenta, la primera es una ecuación lineal porque está constituida por los coeficientes, las variables X y Y, que son lineales, y hay un término independiente que es el 3, lo que hace precisar que, en su efecto, pues esta es una ecuación que cumple con los criterios mencionados anteriormente. La anterior no es posible, y ustedes se preguntarán por qué. Porque esta es una ecuación que ya rompe ese criterio inicial y es que el grado, ¿cierto? O el exponente de la variable, en este caso es x, está elevado al cuadrado. Esto hace precisar que esta ecuación pues no cumple con ese criterio y entonces, digamos, rompe en sí la definición de ecuación lineal y se convierte en otra tipología de ecuación que por connotación, y yo sé que ustedes lo conocen, que se llama la ecuación cuadrática. Ahora nos damos cuenta que tenemos también una estructura acá de una ecuación y aunque un poco diferente, pero termina siendo igual. Lo que pasa es que nosotros aquí podemos utilizar un medio, ¿cierto? De x menos, ¿cierto? Un medio, bueno, un cuarto de y esto es igual a 1. Es exactamente lo mismo. Mire que el término, o en este caso, como lo llamamos nosotros, el coeficiente de A y el coeficiente B, pues digamos como que, aunque es un número irracional, no deja o no es igual a 0.
Entonces, eso hace precisar que no está rompiendo con ese criterio inicial. Es así entonces que podríamos decir que efectivamente cumple con ese criterio. Y lo otro es, acá tenemos una relación de una ecuación XY, ¿cierto? Que ya rompen con ese criterio de ser una función lineal. Bueno, en este caso, ecuación lineal. ¿Por qué a veces como que trato de confundir el tema de la ecuación con función? Porque es que ahorita vamos a ver algo muy interesante y es que una ecuación lineal termina siendo una función lineal cuando yo le doy sentido dentro de una situación problema. Entonces, por ejemplo, al igual que cuando hablábamos de llevar, por ejemplo, en esta unidad 3, y yo les hice a ustedes unos videos desarrollando el primero, el segundo y hasta el quinto ejercicio, en donde hacíamos una transformación matemática para poder encontrar la ecuación canónica de la circunferencia de la elipse de la hipérbole, ¿cierto? Y en este caso, ustedes, digamos, acá pueden evidenciar que la ecuación lineal también tiene una ecuación canónica. ¿Cómo se encuentra? Vamos a verlo. Entonces dice así, si una recta corta los ejes cartesianos en los puntos A, 0 y 0, B, entonces la fórmula de la ecuación canónica o segmentaria de la recta es como la que tenemos aquí, ¿cierto? Donde los valores de A y B son los puntos de corte con el eje horizontal y vertical respectivamente. Entonces, miren lo que tenemos acá. Nos da esta ecuación aquí. X sobre 2 es igual a y sobre 3 igual a 1. Si hacemos esa comparación entre la ecuación que es esta y la que tenemos aquí, pues efectivamente podemos determinar que en este caso el punto, ¿cierto? 2,0 y 0,-3 son los puntos que cortan con el eje horizontal X y con el eje vertical Y respectivamente. En este caso, mire que efectivamente, como está acá, podríamos decir que esta es la ecuación canónica de la ecuación lineal. Y lo que en su efecto, pues es importante que tengamos claridad porque, pues, si no logramos identificar esa generalidad, pues seguramente vamos a tener muchos inconvenientes más adelante porque, digamos, de aquí se desprenden algunos elementos interesantes para poder comprender esa ecuación lineal. Ahora, por ejemplo, esta es la ecuación, ¿cierto? Que en este caso es la ecuación general donde se determina, pues, estos puntos. Miren que hay algo interesante acá. Si nos vamos acá y ponemos menos x más 2y igual a 4, siempre la ecuación canónica va a estar multiplicando aquí por un 1. Es decir, acá va a haber un 1, ¿cierto? Si nosotros queremos hacer esa transformación en una ecuación canónica, ¿cierto? Transformación en una ecuación canónica, pues efectivamente vamos a encontrarnos con lo siguiente. Este 4, como está multiplicando, pasa a dividir, pero a dividir en cada uno de los términos de la ecuación en la parte izquierda. Es así entonces que menos x sobre 4 más 2y sobre 4. ¿Y eso es igual a qué? A 1. Si nosotros decimos que esto es equivalente a lo siguiente, este es menos x sobre 4 más. Pero mira que acá hay un 2 y este 2 se puede simplificar con el 4. Es decir, le podemos sacar segunda al denominador y al numerador, ¿cierto? Entonces quedaría y sobre 2 es igual a ¿qué? A 1. Esto que está acá es lo que nos hace precisar o sacar una conclusión donde dice se concluye
que menos 4,0, o sea, en este caso, este que está acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no se simplificó, quedó el mismo. Y 0,2, que es este 2 que está acá, son los puntos que cortan con el eje horizontal X, ¿cierto? Y el vertical Y respectivamente. Entonces, mire cómo nosotros, a partir de esa generalidad, de esa ecuación canónica de la función lineal o de la ecuación lineal, pues podemos encontrar esos términos, ¿cierto? O esos cortes, tanto con el eje horizontal X como con el eje vertical Y. Ahora, hay algo muy interesante dentro de la ecuación lineal. Y en este caso, si nos damos cuenta, la ecuación lineal tiene unos elementos que nos hace precisar, y es donde nosotros decimos, por ejemplo, que Y es igual a mx más b. Esta m que está acá es una pendiente. Bueno, pero entonces, ¿qué es la pendiente? La pendiente se simboliza con la letra M y básicamente representa la variación de la variable dependiente con respecto a la variable independiente. Y ustedes dirán, ¿por qué dependiente e independiente? Porque es que la variable Y depende de la variable X, ¿cierto? Cada vez que nosotros le damos un valor, por ejemplo acá, este es X, ¿cierto? Perdón. Este es X, ¿cierto? Y nosotros acá tenemos unos valores. Cada vez que nosotros tenemos un X1, X2, X3, X4, cada vez que avanzamos y damos un valor, respectivamente corresponde a una relación de un punto acá sobre la recta, y acá también, y aquí también. Entonces, básicamente, hablar de la pendiente de una recta es básicamente la variación de la variable dependiente con respecto a la variable independiente. Porque la variable independiente viene siendo X. ¿Y por qué independiente? Pues porque básicamente la que uno introduce dentro de la función para que pueda corresponder o establecer una relación con la variable dependiente que es Y. Y entonces, para establecer esa relación o esa razón, ¿cierto? Porque eso allí es una razón, delta de Y con respecto a delta de X, las razones se establecen con la diferencia que hay entre el valor final menos el valor inicial. Entonces, acá vamos a encontrar a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Y a eso es lo que nosotros llamamos por allá, dentro de muchas connotaciones, dentro de muchos libros, como la pendiente, como la razón de cambio, como la variación de Y con respecto a X, como la variación de la variable dependiente con respecto a la variable independiente. Bueno, y por allá más adelante, cuando ya interioricemos un poco más sobre esta temática, pues van a ver ustedes que esto no es nada más que le lleva a interpretar dentro de ese cálculo diferencial lo que es la derivada, pero obviamente con algo adicional que viene siendo el límite. Y no voy a hablar un poco más allá porque, digamos, los termino enredando un poco, pero si ustedes comprenden esa variación, esa pendiente como una definición formal dentro de la relación entre una variable independiente y la variable dependiente, entonces ustedes van a comprender más adelante, ténganlo por seguro, los demás conceptos. Resulta de que, pues nos dicen acá que nosotros podemos determinar la pendiente a partir de dos puntos sobre el plano. Entonces vamos a decir que acá tenemos un punto 1, ¿cierto? Que es 2,1. Y tenemos un punto 2 que es menos 2,4. Habíamos mencionado entonces que la pendiente era igual a la variación de Y con respecto a la variación de X. Es así entonces
que este queda como y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces nos vamos aquí y decimos, bueno, tenemos un punto 1. Entonces vamos a llamar a este como x1 y a este como y1. A este lo vamos a llamar como x2 y a este y2. En este caso, entonces, nos venimos acá y vamos a hacer solamente lo que es reemplazar. ¿Quién es y2? Pues 4. Menos. ¿Quién es y1? 1. ¿Cierto? Porque mire que acá está y2 y y1. Sobre. ¿Quién es x2? Menos 2. ¿Quién es x1? 2. Esto hace entonces precisar que 4 menos 1 es 3. Y que tenemos menos 2 menos 2. Entonces sería menos 4. O sea que la pendiente es igual a 3 cuartos. Mire que aquí entonces hay algo interesante y es que, ¿qué quiere decir? Que la variación para esta ecuación lineal, que no está definida todavía como ecuación general, pero que sí sabemos que por definición formal, por dos puntos pasa una única recta. Y esa recta es una ecuación lineal. Y esa ecuación lineal tiene una pendiente negativa que equivale a menos 3,4, perdón, a 3 cuartos. Entonces, es importante ver cómo esa variación se ve. Yo quiero que aquí voy a un dato adicional y es que si yo tengo una ecuación que es en este sentido, la pendiente es mayor que 0. Si yo tengo una ecuación en este sentido, la pendiente es menor que 0. Y si yo tengo una ecuación así, bueno, totalmente lineal, quiere decir que la pendiente es igual a ¿qué? A 0. Y a eso es lo que nosotros llamamos en matemáticas como la monotonía. La monotonía. Podemos visualizar entonces que esta ecuación pertenece al decrecimiento de una ecuación, lo que en su efecto podríamos estar hablando de una pendiente que es menor que 0. ¿Por qué? Porque es menos 3 cuartos y es menor que 0. Entonces, allí podríamos visualizar en un mayor detalle, digamos, cómo es ese comportamiento. Vamos a admitir, porque creo que me están pidiendo acá, hace rato está sonando, hay bastante, 27. Bueno, ok. Ahora, resulta, estimados estudiantes, que nosotros podemos determinar la ecuación general a partir de el punto y una pendiente, o el punto y la pendiente. Entonces, por ejemplo, tenemos acá el punto 1, que es igual a 1,5, ¿cierto? Y tenemos la pendiente, que es igual a 3. Nosotros conocemos por definición que la pendiente es igual a la variación de y con respecto a delta de x. Y que ese delta de y es y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. ¿Cierto? Es así entonces como la pendiente se relaciona con, lo voy a volver a reescribir acá, ¿cierto? Y esto es equivalente, este x sub 2 menos x sub 1 pasa a multiplicar con m. Y esto quedaría como y sub 2 menos y sub 1 igual, ¿cierto? A m por esto que está acá, pues está dividiendo, pasa a multiplicar, quedaría como x sub 2 menos x sub 1. Entonces, yo sé
Pues que he definido allí un P1, que es el punto 1, pero también he definido, o bueno, la situación me ha dado a mí un M3, o sea, una pendiente 3. Entonces, lo que hago aquí es venir acá y reemplazar. Pero como ya voy a reemplazar, entonces podemos quitar esos sub 2 o sub 1. Entonces dejamos como Y, ¿cierto? Menos Y1, Y sub 1, asumiendo que este es X1 y este Y1 sub 1. Entonces quedaría menos 5, ¿sí o no? Porque este Y sub 1. Igual a quién? A M. Pero M, ¿cuánto es? 3. Y multiplicamos ¿por quién? Por X sub 2, pero X sub 2 no lo reemplazamos. Entonces ponemos X solita menos X sub 1. Y X sub 1 es 1. Es así entonces como nosotros podemos reescribir esto como Y menos 5, ¿cierto? Es igual, este 3 que está acá pasa a multiplicar con cada uno de estos términos y esto quedaría 3X menos 3. Y luego Y es igual a 3X menos 3 y este menos 5 que está acá al otro lado restando pasa al otro lado, ¿qué? A sumar. Entonces Y es igual a 3X y tenemos términos semejantes, tenemos menos 3 más 5 y menos 3 más 5 en este caso es 2 positivo. Bueno, efectivamente podemos darnos cuenta que esta es una ecuación, ¿cierto? Que está definida por Y igual a 3X más 2. Pero yo puedo escribirla de manera general. Es decir, puedo escribir Y menos 3X menos 2 es igual a 0. Y es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque estoy pasando el 3X que está positivo y el 2 que está positivo al otro lado a restar. ¿Cómo podemos nosotros visualizar eso? De una manera más, digamos, pues propia y hacerlo un poco más visible. Entonces nos venimos acá y vamos a entrar a lo que es GeoGebra. Siempre GeoGebra es una herramienta importantísima, fundamental, ¿cierto? De las matemáticas. Digamos, se creó básicamente por la necesidad de dar una interpretación geométrica a todas las cosas y básicamente, pues, en matemáticas regularmente todo tiene una interpretación geométrica. Entonces, nos venimos acá y es Y, ¿cierto? Y más, perdón, Y igual a, vamos acá, miramos bien, 3X más 2. 3X más 2. Y miren, acá tenemos la ecuación o la interpretación geométrica de la ecuación. Vamos a cambiar un poquito de color acá y efectivamente esto es lo que nosotros tenemos. Miren que a diferencia de la ecuación anterior, ¿cierto? Yo les decía a ustedes, mire, esta que está acá, la ecuación anterior, por ejemplo, vamos a traer a colación estos dos puntos. Punto 1, 2,1. Venimos acá y lo graficamos. Entre paréntesis, 2,1. Ese es un punto, ¿cierto? Venimos acá, lo otro es menos 2,4. Entonces aquí sería menos 2,4. Bueno, hay un comando dentro del GeoGebra clásico que dice, se puede hacer lo siguiente y es ajuste. Vamos a escribir ajuste. ¿Listo? Y acá donde dice ajuste polinómico. Entonces, ajuste polinómico, le damos lista de puntos y escribimos A, coma y B. Y efectivamente, mire lo que tenemos. Nos damos cuenta que esta es una ecuación que su pendiente es de menos 0,75 X. Claro, porque era 3/4. Y pues podemos darnos cuenta que su comportamiento e interpretación geométrica es decreciente. Y les decía yo, efectivamente, la pendiente, en este caso, de la primera ecuación, o sea, M, ¿cierto? M, de la primera, vamos a escribir M1 es igual a 3.
pero de M2 es igual a ¿qué? A menos 0,75 o en su efecto lo que teníamos allá, que era 3/4. Entonces, bueno, menos 3/4, porque hay que tener mucho cuidado con eso, porque por un menos ustedes saben que puede estar cambiando cualquier sentido. Entonces, eso era como para que tuvieran un poco en cuenta lo que es el tema de la interpretación geométrica, ¿cierto? De una ecuación lineal cuando se está hablando, pues, de un decrecimiento o crecimiento y que depende básicamente de la pendiente, que la pendiente es la razón de cambio de la variable dependiente con respecto a la variable independiente. Bueno, entonces tenemos esta situación, vamos a leerla en detalle y vamos a tratar de darle una solución de manera crítica, ¿cierto? Para, pues, haciendo uso de esa ecuación lineal y a ver qué información nos da. Dice así, determine la función de la recta representada por la línea de café en la gráfica. Hasta ahí vamos claro, vamos llevando, miramos la línea, la tendencia, ¿cierto? Que puede utilizarse para calcular la población en Uruguay estimada en P, o sea, la población en miles. Desde 1900 a 1950, donde en 1900 es el año de referencia que corresponde a T igual a 0. Ok. T igual a 0. Ok. Perfecto. Muy bien, estamos hablando en años y población en miles. Y hay una relación allí bien interesante porque, pues, el crecimiento, pues nos damos cuenta que en 1900 pues ha marcado T igual a 0, en 1910 ha marcado T igual a 10, T igual a 20, T igual a 30, T igual a 40. Y hay una relación allí unívoca bien interesante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mire que me están diciendo que el año de referencia es 1900, ¿cierto? De referencia que corresponde a T igual a 0. T1, T2, si nos damos cuenta, mire que hay un crecimiento proporcional. Entonces T igual a 2, 10. T igual a 3, 20. T igual a 4, 30. T igual a 5, 40. ¿Cierto? 1, 2, 3, 4, 5 y T igual a 6, 50. ¿Cierto? Entonces, cuando el tiempo era igual a 0, pues habían 198 personas. Cuando el tiempo era 10, habían 238,16. Aunque, bueno, siendo una variable que es totalmente discreta, pues no tendría sentido hablar de 16 ni 32 ni nada de eso. Pues, digamos, es proporcional, pero pues no interesa, no interesa. Igual podríamos hacer la relación y establecerla de la siguiente forma. Bueno, venimos acá, ¿cierto? Y decimos que T, bueno, hagamos una tablita muy interesante acá, ¿cierto? Porque sabemos que el tiempo, en este caso, es la variable independiente y que la población en función del tiempo me va a dar esa cantidad de personas. Cuando T es igual a 0, entonces hay 198, ¿cierto? Cuando T es igual a 10, pues acá me va a dar 238, 238, acá me da 16. Y así en su efecto, entonces quedaría cuando es 20, pues sería 200, 278, ¿cierto? 32. Ok, bien, bien, bien. Entonces, hay una proporción y podríamos decir que un punto, en este caso, sería 10,
238,16. Bueno, acá es importante, a mí me gusta, pues en este caso, pues porque estamos trabajando dos pares ordenados, pues X y entonces están separados por una coma, entonces, pues, digamos, trabajemos aquí como si fuera eh, un punto, pero viene siendo una comita, ¿listo? Eso es como por efectos de aquí de la representación para que no nos equivoquemos. Y P igual a 2 es igual a 20, 278,32. Ok, mire que tenemos dos puntos. Y en este caso, este es X1 y este es Y1. Este es X2 y este es Y2. Ahora, me están diciendo acá, determine la ecuación. Yo sé entonces que si yo tengo M1, bueno, la pendiente, que es igual a la variación de Y, es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Es decir que, en este caso, estaríamos hablando de lo siguiente. Sería Y2, 278,32 menos, ¿cierto? Y1, 238,16 sobre Y2, X2, perdón, 20 menos 10. En este caso, si hacemos esa diferencia, ¿cierto? Si hacemos esa diferencia, entonces sería lo siguiente. 278 punto, ¿cierto? 32, ¿cierto? Menos 238,16. Esto me va a dar que la pendiente es igual a 40,16. ¿Sí? Y lo otro sería, pues 20 menos 10 da 10. Lo que en su efecto, entonces, podríamos decir que la división entre 10 es 4,02, aproximando, ¿cierto? Entonces, mire que yo ya tengo la pendiente. Tengo la pendiente, ¿cierto? La he encontrado acá. Entonces, nos vamos acá. Yo tengo la pendiente que es igual a, me dio 4,02. Entonces, 4,02 y puedo tomar cualquiera de estos puntos. Vamos a coger el punto 1. Entonces, punto 1 es igual a 10, 238,16, 238,16. Y mira que podemos utilizar uno de los conceptos interesantes que vimos anteriormente, y es la pendiente y punto, ¿cierto? Asumiendo entonces que acá tenemos X1, Y1. Entonces, tenemos, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Entonces tenemos Y2 menos Y1 es igual a la pendiente por X2 menos X1. Y Y2, entonces Y2 lo dejamos solo, pero Y1 es que 238,16, ¿cierto? Ahora, esto es igual a M, pero M es 4,02. Y acá quedaría X2, pero X2 lo vamos a dejar solo y X1 quedaría como menos 10. Entonces, que menos 238,16 es igual a 4,02x menos 40. Bueno, en este caso, si multiplicamos en este caso, perdón, 4,02, ¿cierto? Por 10 me va a dar 40,2. Y lo que hago yo es Y es igual a 40, bueno, 4,02x
menos 40.2 más 238.16. En este caso, aproximadamente, ¿cierto? Aproximadamente Y es igual a 4.02x y acá sería más 238, ¿cierto? Punto 16 menos 40.20, ¿cierto? Esto nos da 197.96. Y hemos encontrado entonces la ¿qué? La ecuación. La ecuación. ¿Cuál es la ecuación? 4.02 más 197.96. Entonces, vamos a ir acá y vamos a poner, perdón, acá, vamos a recargar nuevamente, ¿cierto? Y vamos a verificar si efectivamente lo que hemos hecho está correcto. ¿A partir de qué? De 2 puntos. Vamos a partir de 2 puntos. Entonces vamos a poner acá para que no nos demoremos tanto. Y ponemos un punto, en este caso, 10,238.16, ¿cierto? Ese es uno. Y el otro sería 20.278.32. Ok. Entonces venimos acá y los venimos a buscar porque, pues, digamos que como son tan pequeños, pues, son grandes en X. Ah, bueno, ok, ok. Mire, ahí están los 2 puntos. Y entonces vamos a decir ajuste poligonal, ¿sí? Recordemos eso. Y acá, punto A, coma, B. Y efectivamente, mire, 4.02x más 198. Y venimos acá, ¿y qué fue lo que nos dio a nosotros la ecuación? 4.02 más 197.96. Claro, entonces dirán, no, profe, pero es que le dio 197. Pues por defecto, f de x, lo que nosotros llamamos y, es igual a 4.02x más 198. ¿Por qué? Porque pues el 9, digamos, aproxima por defecto al 197, 198. Entonces, digamos, estaríamos bien en ese. Bueno, voy a mirar acá porque creo que hay varios por admitir. A ver, voy a mirar si han escrito alguna cosita por acá. Ya está en la clase, apareció en el chat interrumpida. Bueno, es que ahora no sale en modo, sino que todos los ajustes están ocultos. Ah, bueno, John, lo que pasa es que muchas veces no entran al GeoGebra clásico. Es que es diferente el GeoGebra clásico al GeoGebra online. Bueno, hay dos GeoGebras. Está el online, ¿cierto? Que también es bueno, chévere, pero se puede, digamos, utilizar en GeoGebra clásico online, ¿sí? Entonces, ahorita posiblemente les comparto el enlace, ¿listo? Les comparto el enlace para que ustedes puedan hacer sus, pues, ajustes, ¿no? Eso, ahí Andrés le dice, pero es GeoGebra clásico, ¿no? Clásico. Bueno, entonces encontramos la función o la ecuación. Ahora la pregunta que nos dice es, la población de Uruguay en 1960. Si nosotros habíamos hecho una tabla acá, bueno, habíamos hecho, este era 1900, t igual a 0, t igual a 10, 1910, 1920, 1930, 1940, 1960. O sea que en t igual a 7 es 1960. La pregunta que nos hacen acá es, ¿cuál es la población en 1960? Entonces venimos acá, tenemos ¿cierto? La función que nos dice
4.02 en X, ¿cierto? 4.02X más 198, ¿cierto? Por aproximación, ¿cierto? Y nos dicen, a ver, en X, bueno, hagamos de cuenta, pues, de que T es igual a X. Entonces, 60 y es igual a 4.02 por 60 más 1900, perdón, 198. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer acá es lo siguiente, multiplicar, ¿no? 4.02 por, ¿cierto? Por 60 más 198. Y esto nos da 439.2. O sea, que, ¿qué quiere decir? Que la población en 1960 es o va a ser de 439.2 personas. En miles, ¿no? Ah, bueno, listo, ok. Luego nos dice acá, el año en que la población de Uruguay fue de 298,4, pues sencillo, sencillo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es que hacer lo siguiente. F de X es igual a 4.02X más 1900, bueno, perdón, 198 es igual a 298,4. Y entonces tenemos que reemplazar normal, ¿cierto? Entonces, en este caso, X, bueno, 4.02 es igual a 298.4 menos 198, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que esto es igual a 4.02X es igual, si hago la resta, si le quito 100, quedaría 198, ¿cierto? Y si le quito 98, pues me quedaría 100, entonces 100.04. O sea que X es igual a 100, ¿cierto? 100.04, perdón, punto 4. Punto 4 y acá pasaríamos a multiplicar 4.02. Esto es igual a lo siguiente. 100, ¿cierto? Dividido 4.02, ¿sí? 4.02 sería 100.4 dividido 4.02 y esto nos da que X es igual a 24.97, o sea, 25. 25. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nos vamos a la gráfica, acá eran 20 años. O sea, acá, de aquí, acá hay 10, de aquí a acá hay 20, o sea que si nos están diciendo que es 25, entonces sería 25 de allá por acá. Y por acá efectivamente nos va a dar ¿qué? ¿Cuánto nos va a dar? Pues efectivamente nos va a dar 298,4 habitantes en miles. Entonces, miren lo importante, lo trascendental, que es darle una interpretación a lo que es la función lineal y la aplicación que tiene en la vida cotidiana. Es algo muy chévere que, digamos, se puede aplicar al contexto de la economía, a todos los contextos en donde se pueda evidenciar un crecimiento directamente proporcional o inversamente proporcional. Bueno, no en ese caso, no totalmente, pero sí se puede ver cuando es, digamos, decrece. Cuando decrece proporcionalmente, pues también se puede ver allí, ¿sí? Se puede ver allí la aplicación de la ecuación lineal. Entonces, aquí podemos ver efectivamente que, pues, tenemos una situación muy interesante. Ok. Hasta ahí entonces hemos tocado el tema de lo que tiene que ver con, pues, relacionado a la recta lineal, a la ecuación lineal.
y entramos a lo que tiene que ver con las rectas paralelas y las rectas perpendiculares. Las rectas paralelas son aquellas que nunca se van a tocar. Es decir, sus pendientes son totalmente diferentes, ¿sí? Son totalmente diferentes y por lo tanto, por ejemplo, cuando hacemos solución de ecuaciones lineales, pues digamos que es cuando decimos que un sistema lineal no tiene solución. ¿Por qué? Porque no van a cortarse en ningún punto, ¿sí? No van a cortarse en ningún punto. Y cuando estamos hablando de rectas perpendiculares, ¿cierto? Pues son aquellas cuando, digamos, cortan o se intersecan, forman un ángulo de 90 grados. Entonces, ese comportamiento de las pendientes de esas ecuaciones es muy interesante precisamente porque la multiplicación de la pendiente 1 con la pendiente 2 me va a dar -1. Y ahí vamos a ver que es muy chévere poder identificar eso de manera geométrica. Bueno, entonces vamos a entrar en materia de una vez, ¿sí? Vamos a entrar en materia y vamos a ver cómo es, digamos, o cómo podemos nosotros interpretar ese tipo de ecuaciones. Entonces nos dicen acá, determinar la ecuación lineal de la recta paralela a la recta, ¿cierto? En este caso, que es y igual a 2x menos 1 y que pasa por el punto menos 3,4. Menos 3,4. Entonces dice así, vean, la solución. Como la ecuación de la recta y2, ¿cierto? A determinada paralela de y1, entonces la pendiente de ambas ecuaciones deben ser igual. La pendiente, ¿cierto? De la recta y1 es m1 igual a 2. Por lo tanto, la pendiente de y2 es m sub 2 igual a 2. ¿Y cómo es eso? Pues claro, entonces póngale cuidado. Tenemos la ecuación 1 que es igual a y1 igual a 2x menos 1. Nosotros ya sabemos que la pendiente de esta ecuación es m igual a 2, porque es la que tenemos acá, ¿cierto? Ahora, ¿cómo podemos identificar la ecuación? Me dice, determine la ecuación de la recta paralela a esta que está acá. Pues claro, por definición nosotros decimos que las pendientes son iguales, ¿cierto? Las pendientes son iguales. Y lo que hace precisar entonces que si yo tengo que M1 es igual a M2 y eso es igual a 2, entonces, y tengo el punto, entonces puedo utilizar la M2 que es 2 y el punto que me dice que es menos 3,4. Y entonces vamos a ver qué podemos hacer. Nosotros utilizamos la ecuación y sub 2 menos y sub 1 es igual a m x sub 2 menos x sub 1. O sea que y es igual, bueno, y menos y sub 1. Y sub 1, en este caso, ¿cierto? Y sub 1 sería 4. Y la pendiente que tenemos nosotros que es 2. X sub 2 menos X sub 1. Pero X sub 1 es menos 3. Entonces acá pilas con esto porque el menos 3 es negativo. Entonces ya cambia, ¿no es cierto? Entonces quedaría como Y menos 4, ¿cierto? Es igual a 2X. Menos por menos me da más 4, ¿cierto? Perdón, más 3. Y Y es igual a 2X más 3 menos 4, pero como el menos 4 pasa al otro lado, ¿a qué? A sumar. Entonces quedaría y es igual a 2x más 7. Y tenemos la ecuación. Entonces, pónganle cuidado lo que vamos a hacer, chicos, para que podamos evidenciar eso. Entonces nos venimos acá a GeoGebra, volvemos a recargar para que nos quede súper limpio para comenzar a comparar. Y resulta que vamos a graficar esas ecuaciones. Entonces, tenemos la ecuación que por su efecto o el problema nos lo dio, que es y igual, ¿cierto? A 2x menos 1. Y hacemos esta. Y luego tenemos la otra que encontramos, ¿cierto? Que es y igual
a 2x más 7. Y nos venimos acá, lo ampliamos y efectivamente podemos darnos cuenta que las ecuaciones son iguales, ¿cierto? Las ecuaciones son totalmente iguales. Entonces ponemos acá una rojita, vamos a aumentarla un poco. Acá, ¿cierto? Vamos a aumentarla un poco. Y le ponemos acá verdecita. Entonces, miren, podemos darnos cuenta que la pendiente, en este caso vamos a escribir acá, M1 es igual a 2 y M2 es igual a 2. Y podemos darnos cuenta de que estas ecuaciones o ecuación 1 con la ecuación 2 nunca se van a tocar porque sus pendientes son totalmente iguales. Iguales. Entonces, ahí podemos ver nosotros la importancia de poderle darle una interpretación geométrica clara a esa situación que nos pone allí de manifiesto. Pues el ejemplo que les traigo allí a colación. Listo. Eso es cuando, por ejemplo, pues identificamos rectas paralelas, ¿cierto? Rectas paralelas. Y les decía entonces, ¿qué sucede cuando dos rectas son perpendiculares? ¿Qué sucede cuando dos rectas son perpendiculares? El criterio es que la multiplicación de las dos pendientes me tiene que dar -1. Las dos pendientes de las ecuaciones me tienen que dar ¿qué? -1. Entonces, miremos lo siguiente, nos dice, determine la ecuación de la línea recta perpendicular a la recta y igual a -2x más 1 y que pasa por el punto 3, -1. Acá hay un errorcito, porque acá es una coma, porque se para, ¿cierto? Es un par ordenado. Y nos dice lo siguiente. Primero se debe determinar el valor de la pendiente de la recta Y2, teniendo en cuenta que la multiplicación de m sub 1 por m sub 2 me debe dar -1. Y como m sub 1 es igual a -2, entonces, mire que acá ya nos dieron la ecuación y sub 1. Y nosotros podemos decir que acá m sub 1 es igual a -2. Claro, claro. Y entonces, como nosotros decimos que la multiplicación de m sub 1, ¿cierto? Por m sub 2 nos debe dar -1, pues acá lo que hacemos es multiplicarlo. -2 por m sub 2 igual a -1. Y el -2 que está multiplicando pasa a dividir, lo que quiere decir que m sub 2 es igual a -1 sobre -1 sobre -2, lo que es -1/2, ¿cierto? Menos por menos, más, y me quedaría que m sub 2 es 0.5. Ah, bueno. Entonces encontramos la pendiente de la recta 2. Y como nosotros somos muy inteligentes, ya evidenciamos que el punto 1 es 3, -1 y que la pendiente que nos dieron o que encontramos, m sub 2, es 0.5. Entonces, volvemos a utilizar la ecuación, la fórmula general de la ecuación. Entonces decimos, y sub 2 menos y sub 1 es igual a m por x sub 2 menos x sub 1. Y volvemos a reemplazar, asumiendo que este es x1 y este es y1, ¿cierto? Utilicemos otro colorcito ahí para darle un poco de estética. Entonces, y menos y sub 1, pero mire, pilas acá porque es -1, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. M sub 2, 0.5. Y X sub 2, pues lo dejamos solito y acá X sub 1 nos da 3. Es decir que Y, ¿cierto? Más 1 es igual a 0.5X menos. Si multiplicamos 0.5, ¿cierto? Hagamos el ejercicio, ¿cierto? 3 por 0.5. Esto me va a dar menos 1.5. Y claro, y menos 0.5x
menos 1.5. Mire que acá tenemos o estamos sumando más 1. Entonces, si pasa al otro lado, pasa a restar, ¿cierto? Menos 1. O sea que esto quedaría que y es igual a 0.5x menos 1.5 menos 1 me da menos 2.5. Y encontramos la ecuación. Entonces, vámonos al GeoGebra, que es esa herramienta que nos permite verificar con mayor certeza lo que nosotros queremos, ¿cierto? Lo que nosotros queremos. Entonces, nos venimos acá, perdón, nos venimos aquí, vamos a recargar nuevamente, ¿cierto? ¿Ok? Nos venimos acá y entonces escribimos las dos ecuaciones. Y, ¿cierto? Igual a menos 2x más 1, ¿cierto? Igual. Y le damos la otra. Y igual 0.5 menos 2.5. Ah, bueno, acá me faltó la X. ¿Ok? Y nos venimos acá y podemos evidenciar que, mire lo interesante de esta ecuación. Nos damos cuenta que está formando ¿qué? Un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados. De 90 grados. Como ustedes pueden observar, podemos decir que el ejercicio nos ha quedado excelentemente bien y que la relación entre la ecuación 1 y la ecuación 2, pues nos da menos 1. ¿Dónde evidenciamos eso? En lo que hicimos acá. Esto acá. ¿Sí? Porque si yo tengo, pilas pues, si yo tengo M1 por M2 me debe dar igual a menos 1. Y si M1 es igual a menos 2 y M2 es igual a 0.5, eso es igual a menos 1. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque menos 2 por 0.5 pues es igual a un medio. Y eso es igual a menos 1. Menos 2 dividido 2 me da menos 1. Entonces, estimados estudiantes, miren la importancia de poder interpretar, comprender, ilustrar las situaciones que nos plantean de manera abstracta, saber el proceso matemático, algorítmico, analítico y llevarlo a la interpretación geométrica con el GeoGebra. El GeoGebra es una herramienta potencial. Y ya para finalizar, mis estimados estudiantes, vamos a leer esta pregunta tipo IFEX, en donde, pues por supuesto, tiene una solución, eh, digamos, donde se le puede dar una interpretación geométrica, pero su respuesta está en un lenguaje algebraico. Y dice lo siguiente. Para la recta que pasa por el punto A, 3,4, y es perpendicular a la recta que pasa por los puntos 5,2 y 7,10, la recta general es. Entonces, mire que acá hay algo, digamos, que hay que tener claro y es saber interpretar. ¿Sí? Saber interpretar. Mire que nos están dando 3 puntos, de los cuales 2 puntos
me permiten a mí sacar la recta, ¿cierto? ¿Cuáles dos puntos? Pues el punto B y el punto C. Yo voy a hacer eso de manera muy ligera, ¿cierto? Para que podamos entender, porque ya se vuelve muy redundante hacer cada ese mismo proceso, pero obviamente es importante, ¿no? Cabe aclarar, es importante, porque el proceso mecánico de poder hacer, digamos, esta tipología de ejercicios, pues nos permite, de alguna manera, poder entender las dinámicas de cómo se desarrollan. Entonces, por ejemplo, 5,2, que es el punto B, y el punto C, que es 7,10. Mire que tenemos dos puntos, ¿cierto? Tenemos dos puntos. Acá está. Muy bien. ¿Dónde está? Acá está. ¿Cierto? Entonces decimos ajuste. Recuerden pues, ajuste. Polinómico. Lista de puntos. A, B. Y efectivamente, mire que nos dio que la ecuación que es decir, la ecuación que pasa por allí es 4x menos 18. ¿Cierto? 4x menos 18. Entonces, en este caso, efectivamente, pues esa ecuación nos dio que era 4x menos 18. Bien. Y igual a 4x menos 18. ¿Qué me dice el principio de las rectas perpendiculares? Que la multiplicación de la, ¿cierto? De la pendiente 1 por la pendiente 2 debe darme igual a menos 1. O sea, que si yo ya tengo la pendiente 1, ¿cierto? Que la pendiente 1, según la ecuación, es m igual a 4. Entonces, 4 por m sub 2 es igual a menos 1. Y m sub 2 es igual a menos 1 sobre 4. O sea, menos un cuarto. ¿Cierto? Menos un cuarto. Entonces, en este caso, estimados estudiantes, pues hay que construir. Ya ustedes saben que si yo tengo la pendiente y ya tengo el punto, o sea, es decir, voy a duplicar acá para efectos de que ustedes puedan entender bien esta dinámica. Si yo ya tengo M2, ¿cierto? M2, que es igual a menos un cuarto, y tengo el punto 2, que es igual a ¿qué? A 3,4, pues yo ya puedo encontrar la ecuación. Y yo no me voy a poner a hacer la ecuación ahorita. Yo la voy a dar de una vez porque yo ya la hice y esto me da 0 menos 0,25x, ¿cierto? Más 4,75. Esa es la ecuación. Esa es la ecuación. Entonces, la pregunta es la siguiente. Para la recta que pasa por el punto 3,4 y es perpendicular a la recta que pasa por los puntos B 5,2 y 7,10, la ecuación general es. Entonces hay que comenzar a mirar, ¿cierto? Pues aquí, estimados estudiantes, acá, pues básicamente nosotros podríamos hacer un tratamiento matemático y podríamos comenzar con cualquiera de estas, pero como nosotros somos muy pilosos, comenzamos con la primera, ¿cierto? Vamos a comenzar con la primera. Hay dos formas, ¿no? La primera, pues, es ustedes irse a GeoGebra y comenzar a reemplazar cada una de esas ecuaciones. Esa es eso es un método. Yo no digo que no sea. A mí me parece que es un método
que puede funcionar, que ustedes vayan y comiencen a reemplazar cada una de estas ecuaciones de tal manera que ustedes, por ejemplo, vengan acá, ¿cierto? La cojan la copia y la peguen acá, perdón, y la peguen acá. Acá vamos a cargar otra vez. Vamos a escribir la ecuación, la inicial, 4x menos 18, ¿cierto? Y luego acá vamos a escribir esta. Y nos damos cuenta de que efectivamente no es perpendicular, ¿cierto? Vamos acá, vamos acá, otra vez. Vamos a escribirlo. Efectivamente tampoco nos damos cuenta de que sea perpendicular, ¿cierto? Nos vamos otra vez aquí, perdón, y escribimos esta. Y nos vamos acá y miramos, y esta queda como encima de la otra, ¿cierto? Y nos vamos con la última, o sea, la primera que es A, y nos vamos acá, y efectivamente esa viene siendo la correcta, ¿cierto? Pero otra manera de poder nosotros evidenciar es lo siguiente. Entonces yo digo, a ver, si la ecuación me dio y igual a 0.25x más 4.75, pues entonces yo digo, a ver, vamos a coger la A, vamos a reescribir acá entonces quedaría 2x más 8y menos 38 igual a 0. Entonces, 8y es igual a 38 menos 2x, ¿cierto? ¿Cierto? Acá. Y en este caso quedaría y es igual a 38 menos 2x, ¿cierto? Menos 2x y todo esto sobre 8. O sea que y es igual a 38 sobre 8 menos 2x sobre 8 y esto me va a dar, es equivalente a 19 cuartos menos un cuarto de x. Y esto es básicamente esto que tenemos acá. Entonces, estimados estudiantes, podemos visualizar que efectivamente, pues, nos hemos encontrado con la solución y con eso entonces queda por finalizar. Yo les suministro a ustedes acá un enlace, ¿cierto? Para que ustedes, digamos, interactúen. Ese es un Drive que les permite a ustedes fortalecer todo ese aspecto relacionado con pues la unidad 3. Recuerden que ustedes tienen que hacer una actividad evaluativa tipo quiz, ¿cierto? Que es importantísimo que la hagan. Y pues digamos que en su efecto, pues ya con eso finalizaríamos lo que es el tema del B-Learning del día de hoy. Entonces, mis estimados estudiantes, les voy a dar la oportunidad para que hagamos unas cuatro preguntitas y ya con eso podríamos finalizar. Si tienen alguna pregunta ya de tipo que necesitan asesoría de manera personal, recuerden que ustedes tienen a sus tutores, ¿cierto? Para que les puedan orientar de manera más asertiva. Esto es una estrategia, ¿cierto? Que permite, pues, fortalecer todos esos aspectos relacionados, pues, con la unidad 3 y con cualquier otra temática. Por eso, para cada sección se hizo un B-Learning. Y lo importante que es que ustedes diligencien este enlace que les voy a acabar de enviar, porque pues allí es donde se les suministran los puntos. Recuerden que ustedes tienen, por asistir a este tipo de estrategias, tienen la oportunidad de
adquirir 50 puntos. Entonces, es importante que asistan a todas estas estrategias. Hernán, lo escucho yo. Puedes activar el micrófono, creo. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, sí, señor. Sí, profe, lo que pasa es que dos ejercicios antes de que usted terminara, Ajá. hay una multiplicación que no me quedó muy clara. Usted hace una multiplicación de un paréntesis, pero yo veo que solo multiplica uno de los términos. El segundo término, que si mal no estoy, es, creo que es 2 por 4x Ya le menos comparto 3. pantalla para que compartamos con todo. ¿Listo? Ok. ¿Cuál es? Eso, ahí, es donde dice y menos 4 es igual a 2, x menos 3. Ahí Sí. abajo la multiplicación no sería 2x más 6, no multiplico el 2 Ah, con el sí, 3. señor. Sí, señor. Así es. Sí, claro, porque este que está acá me multiplica eso que está acá. Sí, señor. Así es. O sea que acá Ah, quedaría perfecto. 6 y acá sería 10. Muy bien. Así es. Ok, profe, gracias. Esa era la duda que tenía. Listo. Muchas gracias a usted por estar pendiente. Muy bien. Gracias, profe. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Por favor, diligenciar la, la asistencia. Recuerden que es importante para el tema de los puntos. Sí, señor. La sección 3. ¿Alguien que quiera hacer un comentario sobre el B-Learning? ¿Qué tal les pareció? Sí, se entendió por lo menos lo que se explicó. Sí, pues yo por mi parte sí entendí lo que se nos quería explicar en el trabajo. Gracias. Listo, Uber, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Recuerden que estos espacios, Ernesto Araujo Chavarro, recuerden que estos espacios sirven para no solamente nutrir el conocimiento de ustedes, porque el conocimiento se construye de manera bionívoca, ¿no? Eh, y en este caso, pues, es importante que si tienen algún comentario, pues, constructivo, y además de eso, entiendo, pues, de que se construya el conocimiento no solamente de ustedes, sino del docente, pues se agradece. Si no es así, entonces, estimados estudiantes, espero diligencien en la menor brevedad posible la asistencia y con eso entonces ya podemos dar por terminado la sección número 3 de e-learning del curso Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica. Profe, pena, qué pena. ¿Nombre del curso para la asistencia? Señor, ¿cómo, Hernán? No te entiendo. Hernán, El, señor, no te entiendo. el, el nombre del curso para la asistencia. Ah, Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica. Ok, perfecto. Gracias, profe. Bueno, señor. Entonces, si no hay más comentarios, les agradezco la asistencia del día de hoy. Yo voy a subir esta grabación a YouTube y les comparto la grabación a cada uno de ustedes, los que asistieron y bueno, los que no asistieron también. Lo importante es que diligencien ese enlace porque allí pues se le darán los puntos y espero entonces tengan una excelente noche. Edwin, ya lo voy a escribir acá para que no tengan problema. Es Ernesto Araujo. John, se siente confundido. De todas maneras, es importante, muchachos, que se acerquen, abren con sus tutores directamente. Esta unidad 3, digamos, no es compleja,
pero tiene sus elementos que hay que tener mucho cuidado. Vea, por ejemplo, Hernando evidenció que allí en la multiplicación de un término puede transformar totalmente. No hubo mucho cambio, precisamente porque lo que estábamos estudiando era el tema de las pendientes y nos interesaba la pendiente más que el término independiente allí, B, de corte con el eje Y. Entonces, digamos que realmente por un signo o por un término que no hagamos el proceso como debe ser, nos puede transformar totalmente, pues, la interpretación de una ecuación. Entonces, en ese caso, quedo atento a cualquier pregunta e inquietud. Por Skype me pueden contactar como Ernesto Araújo Chavarro y cualquier cosita, pues estamos pendientes, ¿vale, chicos? Sebastián, tiene la palabra. Profe, buenas noches. ¿Cuál es el curso virtual? Es que no veo ahí uno que se... Veo que hay uno de epistemología, pero no sé si... Es álgebra, trigonometría y geometría analítica. ¿Listo? Álgebra, trigonometría y geometría analítica. Listo, profe, gracias. Ya lo escribo acá para que lo puedas. Listo, hijo. Entonces, espero tengan una excelente noche. Chao, chao. Cuídense mucho. Hasta pronto. Listo, profe, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias.